En esta diapositiva nos muestran algunos aspectos del catabolismo de los aminoácidos. Entonces, en esta primera parte nos describen el ciclo de Krebs-Henseleit, el ciclo de Krebs-Henseleit, que también es el ciclo de la urea. Entonces, los primeros experimentos Krebs y Henseleit agregaron arginina, ornitina y citrulina a unas tajadas de hígado y encontraron que se producían grandísimas cantidades de urea. Entonces ellos propusieron inicialmente que había un ciclo en el cual intermediarios eran arginina, ornitina y citrulina y que ese ciclo llevaba a la producción de urea. Posteriormente, entonces se fueron conociendo los otros intermediarios y se fueron conociendo las enzimas hasta que finalmente se planteó la estructura completa del ciclo de la urea. Entonces, en el ciclo de la urea, el amonio se condensa con CO2 o bicarbonato con el consumo de dos moléculas de ATP que se hidrolizan a dos moléculas de ADP y dos ortofosfatos que en una reacción catalizada por la carbamoil fosfato sintetasa 1, que es mitocondrial, porque acuerden que hay una carbamoil fosfato sintetasa 2, que es citosólica, que participa en la síntesis de nucleótidos de pirimidina. Esta es la mitocondrial. Entonces, dentro de la mitocondria se produce carbamoil fosfato. Esta enzima carbamoil fosfato sintetasa es regulada, activada alostéricamente por una sustancia que se llama N-acetilglutamato. Este N-acetilglutamato se produce a partir de glutamato y acetil-CoA en una reacción catalizada por la N-acetilglutamato sintasa. Y esta enzima sintasa es estimulada por arginina. Entonces, la producción de altos niveles de arginina llevan a la activación de N-acetilglutamato sintasa. Se produce el N-acetilglutamato y este es un activador de la enzima carbamoil fosfato sintetasa, lo que hace que se aumente la producción de carbamoil fosfato. Después de este carbamoil fosfato, por una ornitina que se produce en el citosol y que es transportada al interior de la mitocondria. En el interior de la mitocondria la ornitina se condensa con el carbamoil fosfato en una reacción catalizada por la ornitina transcarbamoilasa con la liberación de ortofosfato y se produce citrulina dentro de la mitocondria. Esta citrulina es transportada de la mitocondria al citosol y en el citosol la citrulina se condensa con el ácido aspartico produciendo argininosuccinato en una reacción catalizada por la argininosuccinato sintetasa. En esta reacción el ATP se hidroliza hasta MP y se produce pirofosfato. Como ya sabemos, el pirofosfato siempre se hidroliza en dos ortofosfatos por la acción de pirofosfatasas. Una vez se produce el argininosuccinato, este argininosuccinato en una reacción catalizada por la argininosuccinasa libera fumarato y produce arginina. La arginina en una reacción catalizada por la arginasa que cataliza una hidrólisis, entonces nos produce la urea, urea que el hígado es transportada a la sangre y en la sangre llega a los riñones y es excretada en los riñones y se produce nuevamente la ornitina. La ornitina en el citosol es transportada a la mitocondria y vuelve y se repite todo el ciclo de la urea. Nos dicen que el fumarato que se produce por la argininosuccinasa, entonces ese fumarato entra a la mitocondria, en la mitocondria en una reacción catalizada por la fumarasa se convierte en malato, el malato en una reacción catalizada por la malato deshidrogenasa se convierte en oxalacetato, el oxaloacetato en una reacción catalizada por la transaminasa convierte este cetoácido con el aminoácido del glutamato en aspartato y nos libera el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato
en una reacción catalizada por la glutamato deshidrogenasa, entonces nos produce la aminación de este alfa-cetoglutarato para producir más glutamato. El aspartato que se produce en esta reacción entonces sale eh, al citosol y es el que sirve de sustrato para la argininosuccinato sintetasa para producir más argininosuccinato en el ciclo de Krebs. Entonces de la urea, entonces un grupo amino proviene de la arginina y el otro grupo amino viene de ion amonio. El carbono proviene de este CO2. Aquí está, digamos, el planteamiento general del ciclo de Krebs. Entonces, un CO2, un NH4, 3 ATPs, un aspartato. Esto realmente no son dos moléculas de agua, es una molécula de agua y se nos produce urea. Se producen dos ADPs, dos ortofosfatos, una AMP, un pirofosfato que se rompe en dos ortofosfatos y se produce fumarato. Aquí nos están mostrando que los aminoácidos se catabolizan. Uno, el grupo amino, pues llega al ciclo de la urea y los carbonos de cada uno de estos aminoácidos terminan convertidos, nos dicen en el libro, en 7 intermediarios. Uno es piruvato, oxalacetato, acetil-CoA, acetoacetato, fumarato, succinato y el séptimo alfa-cetoglutarato. Entonces aquí están los aminoácidos que terminan produciendo piruvato, aquí están los aminoácidos que terminan produciendo oxalacetato, aspartato, fumarato, tirosina y fenilalanina, fumarato, valina, metionina, treonina, isoleucina, succinato y alfa-cetoglutarato, el glutamato, la glutamina, la histina, la prolina. Nos dicen ahí en el libro, los aminoácidos que producen acetil-CoA y acetoacetato no se pueden convertir en glucosa, se pueden convertir en cuerpos cetónicos. Entonces, estos aminoácidos producen carbonos que después se convierten en cuerpos cetónicos, por eso estos aminoácidos son cetogénicos. Algunos carbonos de estos aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, el de la isoleucina produce acetil-CoA, pero también el de la isoleucina produce succinato. Entonces la isoleucina es un aminoácido cetogénico, pero también es un aminoácido glucogénico. ¿Por qué? Porque produce succinato, el succinato se convierte en fumarato, el fumarato en oxalacetato y el oxalacetato finalmente se nos convierte en glucosa. Entonces todos los que producen piruvato, oxalacetato, fumarato, succinato, alfa-cetoglutarato son glucogénicos y los que producen acetil-CoA y acetoacetato son cetogénicos porque producen cuerpos cetónicos. Aquí están los aminoácidos que son catabolizados para producir piruvato, entre los cuales están la alanina, la cisteína, la glicina, la serina y la treonina. Nos dicen en el libro que no van a entrar en muchos detalles, pero hacen énfasis en algunas cosas. Por ejemplo, que 5 de estas reacciones, entonces la transformación de glicina a serina es una reacción que utiliza piridoxalfosfato, que es la forma activa de la vitamina B6, y tetrahidrofolatos, que es la forma activa de la vitamina B9. Otra reacción que utiliza es la transformación de la degradación de la glicina en CO2 amonio, que también utiliza piridoxalfosfato, forma activa de la vitamina B6, tetrahidrofolatos, forma activa de la vitamina B9. Otras reacciones son la transformación de alanina en piruvato, que es una enzima transaminasa. Entonces esta también utiliza un derivado, el piridoxalfosfato, forma activa de la vitamina B6. La transformación de serina en piruvato también utiliza una reacción en la cual un cofactor es la forma activa de la vitamina B6. La otra es la otra transaminación de cisteína a beta mercaptopiruvato. Es también una transaminación y también utiliza la forma activa de la vitamina B6. Aquí de
mercaptopiruvato a piruvato, entonces es una reacción, nos dicen ahí, de desulfuración. Entonces se producen tiocianato, se produce eh, sulfuro de hidrógeno, que ahí en el libro nos explican los beneficios, porque es un cardioprotector. eh, la producción de este gas es un cardioprotector. Eh, Básicamente esas son algunas de las características de estos eh, aminoácidos que se convierten en piruvato, que resaltan en el libro. En la otra parte entonces nos dicen la familia de aminoácidos que se convierten en oxaloacetato y por lo tanto después en glucosa. Entonces son glucogénicos, entonces estarían asparagina, aspartato. La asparagina se convierte en aspartato en una reacción catalizada por la asparaginasa. Nos dicen que la asparaginasa es un ejemplo de una enzima que se utiliza en el tratamiento de leucemias linfoblásticas agudas en niños, porque este aminoácido asparagina es muy importante en los linfocitos, entonces sirve para controlar algunas de esas leucemias. Y finalmente el aspartato se nos convierte en oxaloacetato en una reacción catalizada por una transaminasa que también nos utiliza pirioxalfosfato, que es la forma activa de la vitamina B6. Nos produce glutamato porque el grupo amino del aspartato se pasa al alfa-acetoglutarato y este alfa-acetoglutarato se nos convierte en glutamato. Nos dicen en el libro que recuerden que también este aspartato aquí en el ciclo de la urea se condensa con citulina para producir arginino succinato y que este arginino succinato posteriormente se rompe en arginina y en fumarato, y este fumarato también es eh, neogénico. Entonces el aspartato se puede convertir en oxaloacetato, o el aspartato en estas reacciones del ciclo de la urea se puede convertir en fumarato.